No. Estoy en shock. En shock, amigos. Les juro que jamás lo vi así. Hola, amigo. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Hoy estoy muy feliz de volver a reaccionar a nuestro amado Juan Gabriel. En este caso, el video al que voy a reaccionar tiene como título Juan Gabriel en el Rose Bowl, popurrí de cumbias. Para los que todavía no vieron mis otras reacciones a Juan Gabriel, se las voy a dejar en la descripción y también en la pantalla final. Quiero dedicar este video con mucho cariño a Juan Bautista. Amigo, te mando un gran abrazo y ahora sí, empecemos. ¡Ah, mueva! ¡Qué genio! Espectacular este comienzo a lo Juan Gabriel, ¿no? Como no podía ser de otra forma. Y me impactó la cantidad de gente que hay en el público. Por favor, hay miles de personas. Si no me equivoco, este espectáculo tuvo lugar en Estados Unidos, ¿no? Si no, corríjanme. Y lo que no sé es el año. Si alguno lo sabe, por favor, déjenmelo dicho en un comentario. Porque te quedé yo tanto si tú conmigo eres muy mala. Sonido, dijo. Si nunca me has dado un poco de tu cariño. Me encanta la cumbia. No entiendo nada, 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 no entiendo nada. Amigos, Juan Gabriel era un maestro administrando el aire. ¡Wow! Es muy difícil cantar cumbia, por más que algunas personas piensen que es el género más sencillo. ¿No es así? No hay mucho tiempo para tomar aire entre frase y frase, como lo notaron recién. Porque estar enamorado si cada vez que te hablo callas. Lo amo, lo amo. No me trates mal, porque puede ser que al no verme vayas a sufrir, vayas a llorar. No me trates mal, porque ya no habrá otro como yo que te quiera y que te dé su amor. Con globos, con todo. ¿Vieron a los mariachis abajo del escenario? No los había visto yo. Creo que no están tocando. Tal vez después suban, ¿no? No, no están tocando. Bailen ahí en sus casas. Ahí viene la luna. Ahí viene la luna. ¡Qué carismático, Dios mío! ¡Wow! La mujer está en el suelo, mamá no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella. La mujer está en el suelo, mamá no puedo con ella. Me la llevo en la cabeza y mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Amigos, por ahora está cantando con el registro de voz de pecho y por lo general en la octava 3. Juan Gabriel tenía un rango vocal muy amplio y sus graves también son muy buenos, ¿eh? Se luce mucho tanto en graves como en agudos. Aplaude la gente. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Mi vida que te rompió, Está muy concentrado, ¿no? muchacho que la rompió, ¿para qué me hiciste llamarlo? Mi vida que ¡Qué te lindo! rompió, ay, tu curita de barro. Muchacho que la rompió, ¿para qué me hiciste llamarlo? Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Ya me voy para La Habana y no vuelvo.
No sé si ya la habían mostrado, pero recién veo a la orquesta gigante porque la cámara le hizo un paneo desde arriba. Es enorme. ¡Wow! ¿Se dieron cuenta que Juan Gabriel siempre estaba acompañado por orquestas gigantescas que hacían más majestuosos sus shows? No se merecía menos, ¿eh? Tenían que estar a su nivel. Increíble. ¡Qué bonito cielo! ¿Qué hace? Lo amo, lo amo, lo amo. Además de ser un excelente cantante, era un gran bailarín. ¡Qué agilidad, por favor! Acá se lo ve muy joven. Yo creo que no tendría más de 40. ¿Qué les parece a ustedes? Comenten, por favor. Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? ¿El gallo tuerto? Mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? A las 11 de la noche le cantaba en la cocina. No lo puedo creer. A las 11 de la noche le cantaba en la cocina. Es todo un showman. Amigos, es muy difícil cantar y bailar al mismo tiempo y no solamente por la coordinación, sino también por el aire. Hay que usar una respiración baja, diafragmática y también hay que saber administrar el aire, dosificarlo. Y como les dije hoy, Juan Gabriel era un maestro en ese tema. Está como loca la gente. ¡Ay, no cabe una persona más! Lo traje de Chimichagua, que en el barco se me murió. Yo lo traje de Chimichagua, que en el barco Yo amo a Juan Gabriel. a Juan. La peste me lo mató. Mi gallito suelto, la peste me lo mató. En este último fragmento subió más y abarcó parte de la octava 4. Y algo que lo ayuda a proyectar así su voz, a cantar con esa potencia y a cantar sin cansarse, es colocar el sonido acá, lo que llamamos la máscara, en nuestros resonadores, donde el sonido rebota y sale con más fuerza, con más potencia. Miren que he visto muchos videos de Juan Gabriel y jamás lo vi así, cantando tanto, haciendo tantos pasos, recorriendo un escenario enorme de punta a punta y sin agitarse. ¡Wow! Este hombre era un ángel de otro planeta, ¿eh? Como arenga, me encanta, me encanta. Se llegó mi pollita y la pollero, la pollita que yo más quiero. Que no exista nuestra copa cantinero, que sin mí, oye, yo me muero. Se llevó mi pollita y la pollero, la pollita que yo más quiero. Que me sirva nuestra copa cantinero, que sin mí, oye, yo me muero. Gavilán, 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 tú te llevaste mi polla gavilán. Ay, gavilán, 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 tú te llevaste mi polla gavilán. En este caso, fíjense que no hay cambios abruptos de dinámicas, de volúmenes, porque la cumbia es más pareja. Es decir, que es un ritmo más bailable y que no necesita de tantos recursos para variar la interpretación. Si tú traes tu polla para acá, yo te doy poquito de gallinero. Ay, gavilán, 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 tú te llevaste mi polla gavilán. Ay, gavilán, 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 tú te llevaste mi polla gavilán. Si tú traes tu polla para acá, yo te doy poquito de gallinero. ¡Ale! ¡Vamos, Colombia! Se ve que había mucha gente de Colombia. ¿O esto era en Colombia? Baila, la 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 la, goza, baila, la 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 la, goza, baila, la 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 la, goza, baila, la 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 la, goza. Es increíble
increíble y emocionante lo que el público amaba a Juan Gabriel y cómo él sabía mantenerlos atentos. Fíjense que no pararon de bailar, de saltar, de cantar desde que empezó el show. Realmente Juan Gabriel era una persona magnética, hipnótica, no se la podía dejar de mirar. ¡Wow! Van sonando tambores, esa negra canalla, al sonar de la caña, ahí van brindando sus amores, esa negra soledad, ay la que goza mi cumbia, esa negra soledad. Esa percusión. Con su pollera color, por eso le digo mi negrita linda, ven, con su pollera colorada, por eso le digo mi negrita linda, ven acá, con su pollera colorada, por eso le digo mi negrita linda, baila, con su pollera colorada. Qué bonitos los coros, ¿eh? Con su pollera colorada. Ay, como sandunguea. Con su pollera colorada. Ay, como lo goza. Con su pollera colorada. En esta clase de popurrí tan largo y movido, los coristas son fundamentales para ayudar al cantante a no terminar fatigando su voz. Y es la primera vez que lo escucho desde que empezó el popurrí cantando en la segunda mitad de la octava 4. Como les dije hoy, tiene un rango vocal muy amplio y a mí en lo personal me gusta mucho cómo se destaca su voz en esa octava. Muy lindo. Como sandunguea. Con su pollera colorada. Para allá y para acá. Miren ese público, increíble. Ay, como sandunguea. Con su pollera colorada. Ay, como lo goza. Con su pollera colorada. Ay, como sandunguea. Con su pollera colorada. Pienso qué difícil que habrá sido para él escucharse con esa multitud. Si bien seguramente tenía un retorno en su oreja, pero igual, qué complicado, ¿eh? Y lo que le pasa a muchos artistas después de un show así multitudinario es que sus cuerdas vocales quedan muy fatigadas y lo ideal es que descansen por unos días. Algunos artistas no lo pueden hacer porque ya tienen shows vendidos, pero bueno, eso sería el consejo de un profesor de canto, ¿no? Que descansen sus cuerdas vocales. ¡Vamos! En sus casas. Cómo me hubiese gustado estar ahí, ¿eh? La gente lo sigue, miren. Yo le pongo sazón, 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 yo le pongo sazón. ¡Eso! Tal vez por lo que te quiero no te doy tiempo a que tú me quieras. Ya ves que te lo demuestro, también tú debes de ser sincera. Creo que acá Juan Gabriel nos demuestra la memoria prodigiosa que tenía. Es increíble, no sé cuántos minutos hace que está cantando una canción tras otra y se acuerda la letra de memoria. Creo que no había ningún teleprompter sobre el escenario, ¿no? Esas pantallas donde le muestran al cantante la letra. ¡Wow! Increíble. Es maravilloso, ¿eh? Hasta enyesada fue la gente. ¿Qué hace? No, era único. ¿Qué? No, estoy en shock. En shock, amigos. Les juro que jamás lo vi así. No habrá otro como Juan Gabriel. Era tan carismático, además de tan buen cantante, intérprete y bailarín. ¿Qué más se le puede pedir a un artista? Lo tenía todo. Porque puede ser que al no verme vayas a
sé que Juan Gabriel nunca perdía el contacto visual con su público y además los hacía participar cantando, bailando. Creo que muy pocas personas se movieron de su lugar. Los tenía a todos hipnotizados con su encanto. ¡Wow! Era increíble, de otro mundo, ¿eh? Amigo, espero que estés disfrutando este video y si es así, te pido que me regales un like, me dejes un comentario y te suscribas al canal porque todo eso me ayuda para que YouTube recomiende mi contenido a otras personas. También podés colaborar con el canal a través de PayPal, mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. Miren, miren, miren ese baile. ¡Qué movimientos de caderas, por favor! Envidiable. ¡Wow! Miren la ovación del público, escuchen. Lo aman, no quieren que se vaya. No, no, no. Qué genio, qué genio. Amigos, cuánto carisma, cuánto talento y cuánta alegría que nos regalaba el maestro Juan Gabriel. ¿Qué les pareció este show? Comenten por favor que ahora los voy a estar leyendo y también siempre trato de saludarlos a todos. Y si les gustó este video, recuerden dejar su like, compartirlo con sus amigos, dejar un comentario y suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita así no se pierden ningún video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Los quiero mucho. Les mando un abrazo enorme. ¡Chao!